Lección 1. Arquitectura antigua. Creo que las ciudades modernas son muy interesantes para visitar. Es cierto, pero Italia tiene una historia increíble en arquitectura. Siempre he querido ver el Coliseo romano. El nivel de detalle de esos edificios antiguos es realmente asombroso. También quiero visitar los canales de Venecia. Te sentirás como si estuvieras en otro siglo. La comida es tan buena como dicen. La pasta y la pizza son las mejores del mundo. Debería empezar a planear un viaje para el verano. Asegúrate de traer una muy buena cámara para tomar fotos. Necesitaré comprar más almacenamiento para mi teléfono. Tomarás cientos de fotos cada día. Necesito aprender primero el idioma local. La mayoría de la gente, en las zonas turísticas, habla bien inglés. Seguiré intentando aprender algunas frases. Esa es una forma muy respetuosa de viajar, John. Estoy lista para contemplar la belleza de Italia. Será un viaje que nunca olvidarás. Reservaré mi vuelo a Roma esta noche. Lección 2. Viajes globales. Oye, ¿has viajado alguna vez al extranjero, Anna? Sí, he viajado a muchos países diferentes. ¿Por qué me preguntas sobre mi historial de viajes? Estoy buscando inspiración para mis próximas vacaciones. Después de terminar mis estudios universitarios, viví en Japón durante 2 años. Parece un lugar fascinante para vivir. La cultura es muy diferente a la de nuestro país. ¿Te resultó difícil adaptarte al principio? Fue un reto, pero aprendí muchas cosas. Me encantaría visitar Tokio y las montañas. Deberías ir durante la temporada de floración de los cerezos, Anna. He oído que el paisaje es precioso en esa época. Es un espectáculo que hay que ver al menos una vez. Añadiré Japón a mi lista de objetivos. Viajar nos ayuda a comprender mucho mejor el mundo. Nos hace darnos cuenta de lo grande que es el mundo. Me complace compartir mis historias con ustedes. Quizás podamos ver tus fotos la próxima vez. Llevaré mi álbum de viajes a la oficina. Lección 3. La llamada de atención. Bienvenido a nuestro hotel, ¿en qué puedo ayudarle? Mañana tengo una reunión muy importante a las 8. Me aseguraré de que estés preparado. Puedo solicitar que me despierten a las 6. Por supuesto, programaré la llamada para que te despierten. También necesito un taxi para ir al centro de oficinas. Programaré que un conductor llegue a las 7. Se sirve el desayuno antes de que salga el sol. Nuestro comedor abre a las 5 de la mañana. Eso me viene de perlas para mi apretada agenda de esta mañana. Necesitas algo más para tu habitación. Me gustaría una manta extra y más café. Te los enviaré a tu habitación ahora mismo. Gracias por su excelente y rapidísimo servicio. Es un placer recibirle en nuestro hotel. Espero poder dormir bien esta noche. Me aseguraré de que su piso permanezca muy silencioso esta noche. Ahora me siento mucho más tranquilo con respecto a mi reunión.
Te deseo mucha suerte mañana por la mañana. Lección 4. Vista de la ciudad. Estoy consultando su reserva en nuestro sistema. Quiero confirmar los detalles de mi estancia. Ha solicitado una habitación doble para 3 noches, correcto. Sí, reservé una habitación doble con vistas a la ciudad. Su habitación está en el 20º piso del hotel. La habitación tiene balcón o ventanas grandes. Tiene grandes ventanales que van desde el suelo hasta el techo para disfrutar de las vistas. Tengo muchas ganas de ver las luces de la ciudad esta noche. Desde tu habitación puedes ver el parque principal. La conexión a Internet es lo suficientemente rápida para realizar videollamadas. Ofrecemos Internet de alta velocidad a todos nuestros huéspedes. Eso es muy importante para mis proyectos de trabajo aquí. Aquí tienes tu llave electrónica para el ascensor, Anna. ¿En qué dirección debo ir para encontrar mi habitación? Gire a la izquierda y siga por el pasillo hasta el final. Subiré a mi habitación inmediatamente. Espero que disfruten de las vistas de nuestra ciudad. Gracias por su ayuda con el registro. Estoy aquí si necesitas más ayuda. Lección 5. Reserva anticipada. Deberíamos decidir el destino de nuestro viaje. Sugiero que vayamos a las islas tropicales. Debemos consultar el precio de los hoteles ahora. Deberíamos esperar a que baje el precio el mes que viene. No debemos reservar nuestras habitaciones de hotel con antelación. Sin duda, siempre es mejor reservar el alojamiento con antelación. Esto nos ayudará a evitar un precio muy elevado. También garantiza que las habitaciones no estén llenas. Encontré un resort estupendo cerca del Océano Azul. Tiene buenas reseñas de otros viajeros que hayan estado allí. Sí, la gente dice que el servicio allí es muy amable. Deberíamos compartir el enlace con nuestros otros amigos. Enviaré la información al chat grupal. Necesitamos saber cuántas personas van a venir. Les pido a todos que respondan mañana por la noche. Entonces podremos finalizar la reserva para el grupo. Planificar con antelación hace que el viaje sea mucho menos estresante, Anna. Estoy de acuerdo en que estar preparado es una gran idea. Esperaré sus mensajes antes de pagar. Lección 6. Cerca de la playa. Busco un lugar tranquilo para relajarme. Sin duda, y asegúrate de que estés cerca de la playa. Hoy buscaré hoteles con acceso directo a la playa. Quiero escuchar el sonido de las olas. Podemos dar largos paseos por la arena. ¿Hay algún sitio donde podamos ir a nadar? La mayoría de estos complejos turísticos tienen piscinas muy grandes. Prefiero el agua salada del océano de verdad. Deberíamos encontrar un lugar con agua azul cristalina. Buscaré un mapa de la costa. Quiero probar marisco fresco para cenar. Muchos pueblos costeros tienen excelentes restaurantes cerca del agua. Deberíamos ir en julio o en agosto, Anna. Julio suele ser menos concurrido que el mes siguiente. Buscaré un vuelo para esa hora. Ya estoy pensando en el cálido sol amarillo. Será un descanso maravilloso de nuestro trabajo.
Voy a empezar a buscar mi ropa de verano ahora. Estoy muy contenta de que vayamos juntos. Lección 7. Mentalidad flexible. Estoy un poco nerviosa por nuestro largo viaje. Es normal sentirse así antes de viajar. Todo será muy diferente a nuestra vida actual. Simplemente sé flexible y ábrete a nuevas experiencias, John. A veces, las mejores cosas suceden cuando nos sorprenden. Aprenderemos una nueva cultura y conoceremos gente. Espero poder comunicarme con los residentes locales. Utilizaremos palabras sencillas y muchos gestos con las manos. Es una gran oportunidad para ayudar a otras personas. Deberíamos llevar un diario de nuestras actividades diarias. Es una muy buena idea recordarlo todo. Debemos estar preparados para cualquier tipo de clima. Llevaré un impermeable y también ropa ligera. Nos apoyaremos mutuamente durante todo el viaje. Me alegra tenerte como mi pareja. Saldremos mucho más fuertes después de que termine esta misión. Me centraré en ser positivo todos los días. Esa es la mejor manera de afrontar cualquier situación. Estoy listo para que nuestra aventura comience ahora. Lección 8. Ciudades de California. Debemos estudiar el mapa de los Estados Unidos. Comencemos hoy con el estado de California. En la actualidad, California alberga algunas de las ciudades más grandes de Estados Unidos. Los Ángeles es famosa por su industria cinematográfica. San Francisco es conocida por su hermoso puente rojo. También hay muchos pueblos pequeños a lo largo de la costa. ¿Por qué vive tanta gente en ese estado? Hace mucho calor y la economía es fuerte. Es el estado más poblado de todo el país. También cuenta con muchos parques nacionales preciosos para visitar. Quiero ver los árboles gigantes de Yosemite. Son algunos de los seres vivos más antiguos de la Tierra. Deberíamos anotar los nombres de las ciudades. Haré una lista para que la memoricemos. No olvides incluir la capital, Sacramento. Casi olvido que Los Ángeles no es la capital. Es un error muy común entre muchos estudiantes. Me alegra que estemos revisando estos hechos juntos. Estaremos preparados para nuestro examen de mañana por la mañana. Lección 9. Una nación de carácter. El orador habló sobre la fortaleza del país. Fue un discurso muy inspirador y muy formal. Nos describió como una nación de gran carácter. Los estadounidenses son generosos, fuertes y también muy decentes. Estos valores nos ayudan a afrontar cualquier crisis nacional difícil. Creo que la amabilidad es la cualidad humana más importante. La gente siempre ayuda a sus vecinos durante una fuerte tormenta. Eso es lo que hace que una comunidad sea verdaderamente exitosa, John. Siempre debemos intentar hacer lo correcto. Incluso cuando sea difícil, debemos mantenernos honestos. La integridad es la base de una vida plena. Quiero inculcar estos valores a mis hijos. Es nuestra responsabilidad dar un buen ejemplo. El mundo necesita más personas que sean realmente serviciales.
Podemos empezar por ser amables con todos hoy. Ayudaré a la anciana a cruzar la calle. Es un pequeño gesto que demuestra una gran personalidad. Cada pequeña acción cuenta para lograr un mundo mejor, John. Me enorgullece compartir estas creencias con ustedes. Lección 10. Mejoras en el hogar. He visto los planos de su cocina. Ahora quiero modernizar el espacio. Siempre me complace hablar sobre mejoras en el hogar. Podemos añadir más luces a la zona de cocina. Sí, podemos instalar luces brillantes debajo de los gabinetes. También quiero un fregadero más grande para lavar los platos. Encontraré un modelo de acero inoxidable de alta calidad. La reforma durará más de 2 semanas completas. Se tardarán unos 10 días en terminar todo. Mientras tanto, tendré que usar una estufa portátil. Intentaré terminar el trabajo lo más rápido posible. ¿De qué color debería pintar las paredes, crees? Un color azul claro o blanco hará que parezca más grande. Me gusta la idea de una cocina luminosa y limpia. Mañana te traeré algunas muestras de pintura. Gracias por su asesoramiento profesional en este proyecto. Quiero que seas feliz con tu hogar. Estoy deseando ver pronto el resultado final. Empezaré a trabajar el lunes por la mañana, Anna. Lección 11. Mejora de estrategias. Nuestras cifras de ventas recientes son inferiores a las que esperábamos. Debemos encontrar la manera de atraer a más clientes. Trabajaré en mejorar nuestras estrategias de marketing, Anna. Genial. Hagámoslo realidad juntos, como equipo. Deberíamos usar las redes sociales para llegar a los jóvenes. Ese es un enfoque muy inteligente y muy moderno. Necesitamos cambiar el diseño de nuestro producto. Un diseño más sencillo podría resultar más atractivo hoy en día. Le pediré al equipo de diseño que me dé nuevas ideas. También necesitamos ofrecer un precio más competitivo. Podríamos empezar una pequeña liquidación para las fiestas. Eso animaría a más gente a probar nuestra marca. Prepararé una presentación para la reunión de la junta directiva. Recopilaré los datos sobre nuestros principales competidores. Debemos ser muy precisos con nuestro nuevo plan. El éxito requiere mucho trabajo duro y concentración. Confío en que nuestras cifras crecerán pronto. Tengo muchas ganas de ver cómo funciona la nueva estrategia. Te veo en la oficina a las 9. Lección 12. Mantenerse activo. Esta mañana salí a dar un paseo muy largo. Estoy intentando mantenerme activo, ¿y tú? Eso es genial, he estado intentando hacer más. Hace poco me uní a un club de natación local en la ciudad. Nadar es una excelente manera de ejercitar el cuerpo. Tiene un impacto mínimo en mis rodillas y articulaciones. Vas a la piscina todos los días. Voy 3 veces por semana, antes de ir a trabajar. Prefiero levantar pesas en el gimnasio local. Te ayuda a sentirte más fuerte y saludable. Sí, ahora tengo más energía por la tarde. Deberíamos probar una clase de yoga juntos pronto.
No soy muy flexible, pero lo intentaré. El yoga es bueno tanto para el cuerpo como para la mente. Buscaré una clase para principiantes, Ana. Es una forma divertida de relajarse después de un largo día. Voy a consultar el horario en mi teléfono ahora mismo. Espero que podamos encontrar una clase el sábado. Reservaré 2 plazas para nosotros este fin de semana. Lección 13. La preparación es clave. Pareces un poco preocupado por tu entrevista de trabajo. Realmente quiero conseguir este puesto en la empresa. Lo entiendo perfectamente, la preparación es la clave del éxito. ¿Has investigado la empresa y su historia, John? Sí, hoy leí sobre sus nuevos proyectos en Internet. También deberías practicar ahora respondiendo a las preguntas más comunes en las entrevistas de trabajo. Me preocupa la pregunta sobre mis debilidades. Sé honesto, pero demuestra cómo estás mejorando. Ese es un consejo muy bueno y útil. También debes usar un traje muy formal y limpio. Tengo un traje azul muy profesional. Asegúrate de llegar 10 minutos antes del inicio. Mañana consultaré el estado del tráfico en mi teléfono. Estás muy cualificado para este puesto, no te preocupes. Gracias por su apoyo y sus amables palabras. Estoy seguro de que impresionarás al gerente. Haré todo lo posible por mantener la calma. Llámame en cuanto termine la entrevista. Te haré saber cómo me fue, Anna. Lección 14. Problemas compartidos. Estaba leyendo sobre la importancia de la unidad nacional. Es importante recordar que somos uno. Los problemas de un maestro jubilado son nuestros problemas. Es cierto, debemos cuidar de nuestros mayores. Y el futuro del niño en Buffalo es importante. Todos los niños merecen una muy buena educación y seguridad. Somos responsables del bienestar de los demás. Una sociedad exitosa cuida de todos sus ciudadanos, John. Debemos trabajar juntos para resolver nuestros grandes problemas. La pobreza y la salud son problemas que afectan a todos aquí. Quiero ser voluntario en el banco de alimentos local. Esa es una excelente manera de mostrar tu apoyo. Podemos marcar la diferencia si actuamos juntos. Las pequeñas acciones pueden conducir a grandes cambios positivos. Les pediré a mis amigos que nos ayuden. Cuanta más gente ayude, mejor. Me alegra que estemos de acuerdo en estos temas importantes. Debemos seguir hablando de estos temas sociales. Escribiré un artículo para el periódico local. Lección 15. El placer de la música. Escucho música siempre que estoy trabajando. Me provoca emociones y me llena de alegría. ¿Y tú, Ana, tocas algún instrumento? Llevo tocando el piano desde que tenía 6 años. Descubro que la música clásica me ayuda a concentrarme. Prefiero el jazz porque es muy creativo y libre. La música tiene la capacidad de conectar a las personas, John.
Es un idioma que todo el mundo puede entender bien. Quiero aprender a tocar la guitarra. Es un instrumento muy portátil y divertido de aprender. ¿Practicas el piano todos los días ahora? Intento practicar durante al menos una hora. Por eso eres un músico tan talentoso. Se necesita mucha paciencia para llegar a ser bueno. Esta noche iré a un concierto en el parque. Me encantaría acompañaros a escuchar música. Traeré una manta para que nos sentemos. Llevaré algunos bocadillos para que disfrutemos. Estoy deseando escuchar las preciosas canciones, Anna. Lección 16. No dudes en preguntar. Tu ordenador debería funcionar muy rápido ahora, Anna. Muchísimas gracias por corregir ese error tan difícil. Es un placer, me alegra poder ayudarte. Me preocupaba perder mis archivos. Si tiene alguna otra pregunta, no dude en consultarnos. Me aseguraré de hacer una copia de seguridad de mis datos. Ese es un hábito muy seguro para todos los usuarios. ¿Crees que necesito un programa antivirus más reciente? La versión actual es buena, pero hay que mantenerla actualizada. A partir de ahora, revisaré si hay actualizaciones todos los lunes por la mañana. También puedes configurarlo para que se actualice automáticamente. Eso me ahorrará mucho tiempo y esfuerzo. Puedo mostrarte cómo hacerlo ahora. Eres un amigo muy amable y muy inteligente. Me gusta resolver este tipo de rompecabezas técnicos, Anna. Te invito a un café por tu ayuda. No es necesario, pero lo aceptaré. Vamos a la cafetería, que está enfrente. Estoy listo para un breve descanso del trabajo. Lección 17. Cerca de la ventana. Me alegra que me hayas podido acompañar hoy. El restaurante está muy concurrido a la hora del almuerzo. Elegí una mesa cerca de la ventana grande. ¿Por qué elegiste este lugar en concreto para sentarte? Así que podíamos observar a la gente que pasaba por la calle. Es un lugar muy bueno para observar a la gente, John. También me gusta la luz natural para nuestra reunión. El menú de hoy tiene muy buena pinta y es muy variado. Voy a pedir la sopa del día. Tomaré la ensalada fresca de la huerta con pollo. Este lugar es famoso por su servicio rapidísimo. Eso es bueno porque tengo que volver al trabajo. Deberíamos hablar de nuestro proyecto mientras esperamos. Tengo algunas ideas nuevas para el plan de marketing. Estoy deseando saber qué has descubierto. Creo que deberíamos centrarnos en la publicidad digital. Estoy de acuerdo en que Internet es la mejor manera. Nuestra comida está llegando a la mesa muy rápido. Disfrutemos de nuestra comida y de nuestra conversación, Ana. Lección 18. Asignar recursos. Nuestro equipo tiene un objetivo muy claro para este año. Excelente. Compartimos del mismo objetivo para el evento. ¿Qué tal si destinamos recursos al escenario principal? También necesitamos ahorrar dinero para la seguridad. Voy a comprobar los costes del equipo de sonido.
Debemos asegurarnos de no exceder nuestro presupuesto. Deberíamos contratar más personal para la puerta de entrada. Unos cuantos voluntarios más serían de gran ayuda, John. Enviaré un correo electrónico a la universidad local. Muchos estudiantes desean adquirir experiencia en la organización de eventos. Podemos ofrecerles un certificado de servicio. Esa es una muy buena manera de encontrar ayuda. Finalizaré el plan de recursos el viernes por la noche. Hoy buscaré una empresa de catering más económica. Debemos mantener la alta calidad de los alimentos. Buscaré una empresa con muy buenas reseñas. Confío en tu criterio sobre este asunto tan importante, Anna. Haremos de este el mejor evento del año. Nos vemos mañana aquí para ponerte al día. Lección 19. Calmarlos. Salimos hacia el campo en 2 horas. Me preocupa que los perros se asusten. Las mantas pueden ayudar a calmarlos durante el largo viaje en coche. Buena idea. Me aseguraré de empacar sus favoritos. También deberíamos llevar algunos de sus juguetes habituales. Eso les ayudará a sentirse más como en casa allí. Hay suficiente agua en los bebederos portátiles para mascotas. Las llenaré antes de subir al coche. Debemos parar cada hora para un breve descanso. Los gatos también necesitan un lugar seguro para dormir. He puesto sus transportines en el asiento trasero. Espero que se mantengan muy tranquilos y en silencio. Pondremos música suave para que se relajen. Los animales son muy sensibles a nuestras voces altas. Debemos hablar en un tono muy bajo y tranquilo. Tengo muchas ganas de disfrutar de nuestro tiempo en la naturaleza. A las mascotas les encantará correr por el césped verde. Será un viaje muy saludable para todos. Ya estoy listo para empezar a cargar el coche. Lección 20. Cocina local. Tengo mucha hambre después del largo vuelo de hoy. La recepcionista dijo que hay un buen sitio cerca. Tiene mariscos deliciosos y una cocina local exquisita. Genial. ¿A qué hora cierran por la noche? Permanecen abiertos hasta las 11 de la noche, Anna. Eso nos da tiempo suficiente para prepararnos. Debo usar traje o camisa informal. Una camisa informal es perfecta para una comida junto al mar. Quiero probar el pescado especial del día. Espero que tengan algunas opciones vegetarianas para mí. La mayoría de los locales ahora tienen menús muy variados. Deberíamos pedir una mesa en el patio. El aire nocturno será muy fresco y agradable. Voy a sacar mi chaqueta ligera de la maleta. Te veo en el vestíbulo en 5 minutos. Tengo muchas ganas de experimentar la cultura local. Probar comidas nuevas es la mejor parte de viajar. Estoy de acuerdo en que hace que el viaje sea más divertido. Yo te guiaré hasta el restaurante, Anna. Lección 21. Rutina de gimnasio. Me siento mucho mejor desde que volví a hacer ejercicio. Sí, he estado intentando ir al gimnasio. ¿Con qué frecuencia vas al gimnasio, Anna?
Suelo ir al menos 3 veces por semana. ¿Y tú, prefieres la mañana o la tarde? Me parece que la tarde es el momento que mejor me funciona. En realidad, me gusta ir temprano por la mañana. Me cuesta mucho levantarme temprano. Me ayuda a concentrarme mucho en mi trabajo. ¿Utilizas la cinta de correr o las pesas? Paso la mayor parte del tiempo en el gimnasio. Prefiero las clases de yoga y la piscina. La constancia es la parte más importante de cualquier rutina. Yo también estoy intentando comer alimentos más saludables. He empezado a cocinar mis comidas en casa. Esa es una muy buena manera de controlar tu dieta. Deberíamos hacer ejercicio juntos un sábado por la mañana. Intentaré levantarme temprano para esa sesión. Te enviaré un mensaje de texto para despertarte. Lección 22. Transportados por la lectura. ¿Por qué compras tantos libros cada mes? Me encanta la sensación de tener un libro de papel de verdad. Prefiero leerlo todo en mi tableta digital. Leer una novela es una experiencia muy especial para mí. Es como transportarse a diferentes países con solo leer. Puedo visitar el pasado o un mundo futuro. Actualmente estoy leyendo un libro sobre historia antigua. Prefiero las historias sobre personas y sus vidas complejas. Los libros nos ayudan a comprender cómo piensan los demás. También fomentan nuestra empatía y nuestra imaginación creativa. ¿Cuántas páginas lees cada día? Intento leer 50 páginas antes de dormir. Esa es una muy buena manera de relajar la mente. Es mucho mejor que mirar la pantalla del televisor. Buscaré un nuevo libro de ciencia ficción. Hay uno muy popular en ese estante. Leeré el primer capítulo para ver si me gusta. Estoy seguro de que lo encontrará muy interesante. Compraré este y empezaré a leerlo esta noche. Lección 23. Cisnes trompeteros. Este lago es un lugar muy tranquilo en plena naturaleza. Veo muchos tipos diferentes de aves en el agua. Las aves, especialmente las acuáticas, son comunes durante todo el año en esta zona. ¿Qué especies concretas podemos ver en invierno? Entre ellas se encuentran los cisnes trompeteros y los gansos canadienses. El cisne trompetero es el ave más grande de América. Sus plumas blancas brillan mucho al sol. Puedo oír que están haciendo un ruido muy fuerte. Suena como una trompeta, que es un hombre. Es raro verlos en esta parte del estado. Eran escasos, pero su población está creciendo ahora. Es maravilloso verlos en su hábitat natural. Debemos permanecer muy callados para no asustarlos. Tomaré una foto con mi teleobjetivo. Mira cómo se deslizan con tanta gracia sobre el agua. La naturaleza es, sin duda, algo muy hermoso de observar. Podría quedarme aquí mirándolos todo el día. Deberíamos traer algo de comer la próxima vez que vengamos. Recordaré preparar algunos sándwiches para nosotros. Lección 24. Confianza y comodidad.
Tienes muchos vestidos preciosos en tu armario, Anna. No estoy seguro de cuál es el adecuado para esta noche. El vestido negro es muy elegante y muy formal. Quiero algo que me haga sentir muy segura de mí misma. La confianza es lo mejor que puedes lucir. Pero también quiero estar muy cómoda toda la noche. El vestido de seda azul se ve muy suave y ligero. Creo que es perfecto para una fiesta de verano por la noche. Combina muy bien con el color de tus ojos. Debo usar tacones altos o zapatos planos. Los tacones altos quedan muy bien, pero los zapatos planos son más cómodos. Me pondré los tacones para la cena. Puedes cambiarte de zapatos más tarde si quieres. Esa es una idea muy inteligente y muy práctica. Me pondré mi traje negro para ir a juego contigo. Seremos la pareja más guapa del evento. Estoy listo para irme cuando tú lo estés. Dame 10 minutos más para terminar de peinarme. Te esperaré en la sala de estar. Lección 25. Niveles de prioridad. Tengo muchísimas tareas que terminar esta semana. ¿Cómo consigues hacerlo todo a tiempo? Por supuesto, asigno un nivel de prioridad específico a cada tarea. Basas el nivel en la urgencia de la tarea. Sí, me centro primero en las cosas más urgentes. Utilizo un calendario digital para controlar mis plazos de entrega. Prefiero escribir la lista en un trozo de papel. Es gratificante tachar un elemento de la lista. Me da una sensación de progreso real cada día. ¿Qué haces cuando una tarea es muy difícil? Lo divido en muchos pasos pequeños y sencillos. Eso hace que me resulte mucho menos abrumador. Siempre deberíamos planificar nuestro día la noche anterior. Eso me ayuda a empezar la mañana muy rápido. Intentaré ser más organizada como tú. Podemos compartir nuestros consejos para ser más productivos. Te enviaré una foto de mi nueva lista. Espero que termines tu trabajo temprano hoy, John. Trabajaré duro para que eso suceda.